Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mes es un mes muy especial, puesto que se celebra el mes de la Biblia. Quienes no hayan tenido acercamiento a la palabra, escuchar reflexiones de evangelios como los que hacemos estos servidores aquí hablando, o ir a leer directamente su palabra, o asistir a talleres bíblicos programados por las parroquias, en fin, cualquier herramienta católica que nos ayude a acercarnos más a su palabra. Hoy queremos decirles que estas herramientas son muy importantes para saber cómo leer la Biblia. Muchas personas que hemos querido leer la Biblia cometemos el error de empezar a leerla como leyendo un libro normal, atragantándonos de capítulos y páginas todos los días sin degustar lo que leemos, o peor aún, interpretando fuera del contexto de la Iglesia Católica o a conveniencia propia. Grave error, porque nos perdemos del mensaje que Dios nos quiere dar, y por supuesto el Evangelio de hoy no es la excepción. Jesús en todo era intencional y sigue siendo intencional. Cada milagro que el Señor realiza no es un hecho aislado. Detrás de cada señal, de cada palabra, hay mensajes muy profundos que no se pueden tomar a la ligera. Vamos a trabajar alrededor de 3 mensajes que nos ayudarán a entender más el mensaje de Jesús. Primero, cuidado con el contexto. Segundo, no la despreció, la enalteció. Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Primero, cuidado con el contexto. En cada lectura de la palabra, la interpretación, debemos primero pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y no dejar de lado el contexto, puesto que dejar de lado el contexto implica interpretar el mensaje de forma equivocada. Este error ocurre mucho en los medios de comunicación. Cuando se juzga una situación o una persona aisladamente del contexto, y esto hace que se tergiversen o malentiendan las cosas y se dañe la reputación de las personas. Esto ha ocurrido con quienes han dejado la Iglesia Católica y han interpretado la palabra fuera de esta. En este punto podemos tener cuidado con 2 cosas. Jesús en este evangelio no desprecia a su madre. Jesús no tenía hermanos biológicos, hijos de su madre y su padre. Entonces es muy importante revisar el contexto dentro de estos 2 puntos que acabamos de mencionar. En el primer punto decimos que Jesús no desprecia a su madre, porque si miramos bien el contexto, Jesús acababa de hablar de la parábola del sembrador y de la lámpara y cerró diciendo: así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Cuando llegan María y sus hermanos, ve Jesús esta como una oportunidad de reafirmar lo que había acabado de decir. Quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen son mi familia. Y por supuesto, su familia lo hacía. María es el fiel ejemplo de ello, quien no solo escuchó la voluntad de Dios, sino que la aceptó en su vida. En cuanto a sus hermanos, en el contexto hebreo, la palabra hermano tiene un doble sentido: pertenecer a una misma familia, un mismo pueblo en este caso, y profesar la fe en un mismo Dios. Es decir, hermanos no necesariamente significaba que ella hubiera tenido más hijos aparte de Jesús. Muy posiblemente eran sus parientes. Si vemos este evangelio sin contexto, nos parece que Jesús es fuerte con su madre, y si lo vemos con contexto, nos damos cuenta que Jesús estaba enalteciendo a su madre y a sus hermanos. Quien escucha mis palabras y la cumplen son mi madre y mis hermanos. Segundo, no la despreció, la enalteció. Si Jesús no vino a abolir la ley, sino a completarla, como lo dice en su palabra, entonces
Él no es contrario a su mandamiento respecto a honrar a padre y madre en Éxodo 20, versículo 20. Si Dios nos pide que lo hagamos, Jesús no vendría a vivir contrariamente a su palabra. María es el ejemplo de amor a Dios, obediencia y humildad. María es el ejemplo de quien escucha sus palabras y las cumple, y Jesús la presenta como modelo. María es el ejemplo de la tierra fértil. Si nosotros, siendo humanos e imperfectos, amamos a nuestra madre, ¿cómo no lo haría Jesús con la suya? Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Dice en su palabra hoy: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En este último punto se nos insta a sacudirnos la indiferencia, porque en Dios, quienes escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, nos convertimos en su familia. Por ende, a partir de tener en común el mismo Padre, por ser adoptados por Él gracias a Jesús, entonces pasamos a entender que todos somos hermanos. Y al ser hermano, Dios nos pide ser misericordiosos con los demás como Él lo es con nosotros. Entonces nuestro principal llamado para ser parte de esta herencia y esta familia celestial está en escuchar la palabra de Dios y seguirla. Y al seguirla, nos damos cuenta que no podemos tomar a la ligera una relación de adopción que hemos adquirido, no solo con nuestro Padre, sino con nuestros hermanos de fe. Si siendo padres o hermanos o hijos terrenales, tratamos de hacer cosas buenas por los que amamos, ¿qué tanto no hace Dios por nosotros? Entonces nos pide tratar con el mismo amor y misericordia a nuestro hermano, a verlo a través de sus ojos. Jesús nos invita a unirnos a la gran familia de Dios, como lo hacen María y sus hermanos. Mario creía que pertenecía a la gran familia de Dios. Iba a misa, trataba de ser buen esposo según él, buen hermano, buen hijo. Sin embargo, vivía su fe solo. No le gustaba que nadie le pidiera ayuda, ni se metía con nadie. Mario vivía su fe por tradición. Había una característica en Mario que su esposa no soportaba y era su mal genio, fruto de la impaciencia. Él se consideraba una persona rápida y se molestaba con las personas que hacían las cosas más despacio. Él no veía nada malo en eso. Cierto día, en la homilía, le escuchó reflexionar sobre cómo hemos sido adoptados por Dios y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Mario no se sentía bien con este rasgo de él que lo llevaba a ser egoísta. Mario escuchaba al Padre. Mi Padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En ese momento Mario se preguntó: ¿y cómo hago para saber lo que el Señor quiere de mí? Entonces el sacerdote habló del conocimiento de su palabra, de la escritura de la Biblia, y empezó a leer el Evangelio de Lucas poco a poco. Allí aprendió tantas cosas, pero aplicar muchas le costaba. Sin embargo, empezó a trabajar en la paciencia. Entonces aprendió un versículo bíblico cada vez que intentaba ver al otro con enojo por no cumplir su expectativa. En Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20 dice: todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Con el paso de los meses, su esposa le decía que notaba algo diferente en él. Dios le daba la gracia de ser cada vez más paciente. Ahora Mario trataba de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella para que se cumpliera la promesa de Dios. Con el paso de los meses, su esposa le decía que notaba algo diferente en él. Dios le daba la gracia de ser cada vez más paciente. Ahora Mario trataba de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella para que se cumpliera la promesa de Dios, para que Dios le permitiera ser parte de la familia. Oración. Amado Señor, como siempre te damos gracias por tu palabra. Danos la gracia de entender por qué aún en nuestra cotidianidad te podemos servir, podemos escuchar tu palabra y ponerla en práctica en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y humildes como Jesús y nuestra Madre María, quien por su obediencia Dios le concedió la gracia de ser tu Madre y Madre nuestra. Padre Santo, llévanos cada vez más a conocer tu palabra y a vivirla.
Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y humildes como Jesús y nuestra Madre María, quien por su obediencia Dios le concedió la gracia de ser tu Madre y la Madre nuestra. Padre Santo, llévanos cada vez más a conocer tu palabra y a vivirla en nuestro día a día, especialmente en la misericordia, que a veces tanto nos falla. Amén.